El conflicto de los siglos, capítulo 21, un gran despertar religioso, parte 2. En 1821, 3 años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan el tiempo del juicio, el doctor José Wolf, el misionero universal, empezó a proclamar la próxima venida del Señor. Wolf había nacido en Alemania, de origen israelita, pues su padre era rabino. Desde muy temprano se convenció de la verdad de la religión cristiana. Dotado de inteligencia viva y dada a la investigación, solía prestar profunda atención a las conversaciones que se oían en casa de su padre, mientras que diariamente se reunían piadosos correligionarios para recordar las esperanzas de su pueblo, la gloria del Mesías venidero y la restauración de Israel. Un día, cuando el niño oyó mencionar a Jesús de Nazaret, preguntó quién era. Un israelita del mayor talento, le contestaron, pero como aseveraba ser el Mesías, el tribunal judío lo sentenció a muerte. ¿Por qué entonces, siguió preguntando el niño, está Jerusalén destruida? ¿Y por qué estamos cautivos? ¡Ay, ay!, contestó su padre. Es porque los judíos mataron a los profetas. Inmediatamente se le ocurrió al niño que tal vez Jesús de Nazaret había sido también profeta, y los judíos le mataron siendo inocente. Este sentimiento era tan vivo que a pesar de haberle sido prohibido entrar en iglesias cristianas, a menudo se acercaba a ellas para escuchar la predicación. Cuando tenía apenas 7 años, habló un día con jactancia a un anciano cristiano vecino suyo del triunfo futuro de Israel y del advenimiento del Mesías. El anciano le dijo entonces con bondad: querido niño, te voy a decir quién fue el verdadero Mesías. Fue Jesús de Nazaret, a quien tus antepasados crucificaron, como también habían matado a los antiguos profetas. Anda a casa y lee el capítulo 53 de Isaías y te convencerás de que Jesucristo es el Hijo de Dios. No tardó el niño en convencerse, se fue a casa y leyó el pasaje correspondiente, maravillándose al ver cuán perfectamente se habían cumplido en Jesús de Nazaret. ¿Serían verdad las palabras de aquel anciano? El muchacho pidió a su padre que se le explicara la profecía, pero éste lo recibió con tan severo silencio que nunca más se atrevió a mencionar el asunto. Pero el incidente ahondó su deseo de saber más de la religión cristiana. El conocimiento que buscaba le era negado premeditadamente en su juicio judío. Pero cuando tuvo 11 años, dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y para escoger su religión y su profesión. Se albergó por algún tiempo en casa de unos parientes, pero no tardó en ser expulsado como apóstata, y solo y sin un centavo tuvo que abrirse camino entre extraños. Fue de pueblo en pueblo, estudiando con diligencia y ganándose la vida enseñando hebreo. Debido a la influencia de un maestro católico, fue inducido a aceptar la fe romanista, y se propuso ser misionero para su propio pueblo. Con tal objeto fue, pocos años después, a proseguir sus estudios en el Colegio de la Propaganda en Roma. Allí, su costumbre de pensar con toda libertad y de hablar con franqueza le hicieron tachar de herejía. Atacaba abiertamente los abusos de la Iglesia e insistía en la necesidad de una reforma. Aunque al principio fue tratado por los dignatarios papales con favor especial, fue luego alejado de Roma. Bajo la vigilancia de la Iglesia, fue de lugar en lugar, hasta que se hizo evidente que no se le podría obligar jamás a doblegarse al yugo del romanismo. Fue declarado incorregible y se le dejó en libertad para ir donde quisiera. Dirigióse entonces a Inglaterra y, habiendo abrazado la fe protestante, se unió a la iglesia anglicana. Después de 2 años de estudio, dio principio a su misión en 1821. Al aceptar la gran verdad del primer advenimiento de Cristo como varón de dolores, experimentado en quebranto, Wolf comprendió que las profecías presentan con igual claridad
su segundo advenimiento en poder y gloria. Y mientras trataba de conducir a su pueblo a Jesús de Nazaret como el prometido y a presentarle su primera venida en humillación como un sacrificio por los pecados de los hombres, le hablaba también de su segunda venida como Rey y Libertador. Jesús de Nazaret, decía, el verdadero Mesías, cuyas manos y pies fueron traspasados, que fue conducido como cordero al matadero, que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, que vino por primera vez después que el cetro fue apartado de Judá y la vara de gobernador entre sus pies, vendrá por segunda vez en las nubes del cielo y con trompeta de arcángel. Sus pies se asentarán sobre el monte de los olivos, y el dominio sobre la creación, que fue dado primeramente a Adán y que le fue quitado después, Génesis 1, 26, 3, 17, será dado a Jesús. Él será rey sobre toda la tierra. Cesarán los gemidos y lamentos de la creación, y oiránse cantos de alabanza y acciones de gracias. Cuando Jesús venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, los creyentes que murieron resucitarán los primeros. Primera de Tesalonicenses 4:16, Primera de Corintios 15:23. Esto es lo que nosotros los cristianos llamamos la primera resurrección. Entonces el reino animal cambiará de naturaleza. Isaías 11:6-9. Y será sometido a Jesús. Salmos 8. Prevalecerá la paz universal, y el Señor volverá a mirar la tierra y dirá que todo es muy bueno. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y escuchar el siguiente capítulo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.